Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro programa País Justo, un programa que hacemos junto a nuestro distinguido amigo, colega Benito Baranda, a quien le agradecemos sus tiempos para poder participar en un programa tan importante donde él tiene todas las experiencias para poder ayudarnos a entender las circunstancias de la responsabilidad social empresarial. Benito, te saludamos y te agradecemos la gentileza nuevamente que estés en nuestros estudios. Muchas gracias, un agrado estar acá. Gracias. Tú has estado, por tu calidad de, yo diría, gran hombre del bien común, si me permite que te lo diga así, recorriendo, conoces mucho el mundo, pero particularmente América Latina, el sur del mundo, y tu fundación, de la que tú eres director ejecutivo, América Solidaria, tiene fuerte incidencia y una gran capacidad de poder entender los problemas sociales en que vive nuestra América del Sur particularmente. En esta América del Sur que has recorrido muchas veces, ¿qué te ha tocado ver en materia de responsabilidad social empresarial? ¿Cómo es la responsabilidad social empresarial en América Latina? Bueno, considerando el Caribe y considerando también Centroamérica, uno tiene distintos grados de madurez de esa responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social, como lo hablábamos en un programa anterior, requiere de 3 actores que estén en la sociedad más o menos articulados, que es el Estado, la empresa y la sociedad civil. En los países donde el Estado es gigante y trata de controlar todo, por supuesto que tú lo que haces es inhibir a la empresa, y la empresa no puede asumir su negocio a lo mejor porque está muy apretada por el Estado, pero no se va a meter en otros temas, se va a tratar de evitar el tener conflicto con el Estado en eso. Y la sociedad civil también se va a replegar y a lo mejor va a realizar tareas con el Estado, pero va a ser como un contratista del Estado, no como alguien que se involucre en temas que le compliquen al Estado o en áreas donde el Estado no se vende. Entonces, si uno revisa los gobiernos que hay actualmente en nuestro continente, hay gobiernos que inhiben la responsabilidad social empresarial y otros gobiernos que la estimulan. Hay gobiernos donde se reconoce el valor de la sociedad civil, de la empresa y del Estado, y se trata de lograr un equilibrio, siempre precario, difícil, pero se trata de lograr de manera madura como seres humanos, y otros donde se dice, mira, el Estado manda, el Estado es el que controla, u otros donde el Estado se ha replegado y todo lo ha dejado en manos de los privados de la sociedad civil, y donde la existencia del Estado es muy bajita. ¿Ya? Países del Caribe, algunos países de Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, la madurez, y voy a poner 2 ejemplos para identificar esa madurez. Uno en el extremo, que es Honduras, uno de los grandes empresarios de Honduras, una familia empresarial de allá, de las 5 familias que tienen mayor cantidad de recursos. En una de mis visitas me recibió en su oficina, nos pusimos a conversar y me dijo que en los últimos años él había tenido un impacto muy fuerte porque nunca había ido a visitar el lugar donde vivían sus trabajadores. Y lo fue a visitar. Entonces, eso gatilló en él no lo llamaba así, pero gatilló en él la responsabilidad sobre sus trabajadores, que es parte constitutiva de la relación de la responsabilidad social empresarial. Y vivían en un lugar terrible, decía él. Y se comenzó a involucrar. Después se dio cuenta del contexto, que no eran solo sus trabajadores, sino que había otras personas, y de la operación de una de las actividades de ellos que causaba daño a las aguas del territorio, y comenzaron a cambiar el procedimiento. Eso no lo exime de las responsabilidades anteriores, seguramente. Él decía que, por supuesto, que habían actuado irresponsablemente, pero cambió su mirada acerca de la realidad y comenzó a involucrar en este país de Centroamérica, ¿no es cierto?, una mirada distinta. En el caso de Chile, hay empresas que se desarrollan, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la minería, y que esas empresas que se desarrollan en la minería en el pasado no tenían las exigencias que tienen hoy día, de las distintas ISO, ¿no es cierto?, y de otras exigencias que el mismo Estado les pone. Pero muchas de esas empresas han ido más allá de las exigencias. Yo acabo de estar en una en el norte, una de las mineras grandes, y se pusieron una meta del doble de lo que el Estado les pide,
y el doble de la inclusión que el Estado le exige. Quieren pasar esa meta. Entonces su responsabilidad social corporativa es una exigencia que también se adecua a estándares internacionales. Ojalá la mayor cantidad de las empresas vaya hacia allá. En el caso específico de Chile, uno puede tener una buena noticia, que un ámbito del desarrollo empresarial, que son las empresas B, de las cuales me imagino hablaremos en un programa futuro, porque es muy interesante poder desarrollarlo. Este es el país que porcentualmente en América Latina tiene mayor cantidad en relación a las empresas, a la cantidad de empresas B, que es un modelo que fue evolucionando de la antigua responsabilidad social empresarial para hacerlo ya constitutivo de tu negocio. Y hay empresas ahí que las vamos a nombrar después, ¿no es cierto?, para que la gente se sorprenda, que han pasado a ser empresas B. Y eso va generando un ambiente dentro de esos lugares, decir, si efectivamente esto es un negocio, se puede lucrar, pero es un negocio que tiene todas estas condiciones más o menos respetadas, desarrolladas dentro de la empresa. México, Brasil, Argentina. Bueno, los países más grandes, yo partiría por México. Yo diría que todavía tiene una fuerte carga en relación a una filantropía de dádiva, ¿ya? No todas las empresas, pero hay varias que la tienen. Los profesionales que han ingresado en la responsabilidad social empresarial son cada vez más, pero insuficientes en el caso de México. México ha tenido grandes problemas para articular todos los actores. Es un país que llegó a tener más del 50% de pobreza, después bajó, después volvió a subir, y tiene una gran tensión social. Cada vez que México se queja de Estados Unidos, yo digo, sí, primero México que se mira a sí mismo. Si los problemas que tiene son graves. Cuando se queja de España, yo digo también, mírate a ti mismo. O sea, si lo que te está pasando dentro de México es muy grave, el trato que hay, la desigualdad social, sobre todo en los sectores rurales y los sectores que son más hacia el sur, donde hay muchas dificultades. Mucha de la delincuencia, uno podría decir, de la violencia que está dentro de México y parte de los países de Centroamérica, se debe a la injusticia social, a que hemos sido incapaces de construir mejores condiciones de vida. Algo similar ha pasado en Brasil. Brasil avanzó mucho, hay organizaciones allá espectaculares que me tocó conocer hace años, Ethos u otras organizaciones que están metidas en el darle sentido a la empresa. Me tocó conocer mucho un banco y el equipo que trabaja en ese banco grande, ¿no es cierto?, de Brasil, y tú ves que hay una fuerte intencionalidad para hacer una responsabilidad social más integral. Pero hay territorios donde tú todavía estás cortando bosque nativo, echando comunidades. O sea, ese equilibrio en estos países grandes todavía sigue siendo muy precario. Y Argentina, con todos sus procesos que ha tenido hoy día muy difíciles, económicos, ¿cómo desarrolla ellos su política social? ¿Tienen política? Tienen una política social y tienen una responsabilidad social empresarial muy similar a la chilena. Bien. Tienen equipos, yo creo que han desarrollado ámbitos, yo los escucho en las conferencias internacionales o las personas que se han ido allí profesionalizando. Claro, Argentina, las empresas sufren mucho. Alguna persona me puede decir, oye, las empresas en Argentina, Benito, ganan mucho. Sí, pero sufren mucho los ciclos, porque los ciclos son muy cortitos en Argentina y vuelven nuevamente a una crisis. ¿Ya? Si tú no tienes estabilidad, por supuesto tú como inversionista, como privado, pequeñito, mediano, grande, si eres una empresaria o un empresario, te cuesta construir una responsabilidad social si te cambian los tributos, si el día de mañana, ¿no es cierto?, te devalúan la moneda, si tu negocio fracasó o comienza a tener utilidades muy pequeñas, te comprometes con la comunidad, después no puedes responder porque tus utilidades bajaron bruscamente por el cambio, no sé, o porque la actividad económica disminuyó, como ha ocurrido hoy día en Argentina. Exacto. En Argentina, imagínate, Percival, que hoy día hay un 32% de pobreza. En Chile hay un 8%. Sí. O sea, hace años atrás Argentina tenía un 12%, un 10% de pobreza y Chile tenía un 20%. Claro. O sea, yo digo, la tensión que se está viendo en Argentina es una tensión muy dolorosa para personas que han logrado altos niveles educacionales formales y que hoy día no les alcanza el dinero para poder vivir dignamente. ¿Ya? Es lo que antiguamente se llamaba, en el caso de las personas de clase alta, una pobreza vergonzante. Yeah. Porque te termina avergonzando el que tú no puedas al final sacar adelante a tu familia teniendo la habilidad y las capacidades, pero no tienes los recursos suficientes, no tienes el empleo. Entonces, Argentina, yo creo que ellos tienen que destrabar lo que les ha impedido poder, ¿no es cierto?, construir una sociedad que crecientemente se acerque a una mayor justicia. Porque el retroceso que puede vivir Argentina es muy doloroso. Y en el caso de Chile, por lo que puedo colegir, o sea, no estamos tan mal. Podemos avanzar a mejores estándares. ¿Cuáles son esos estándares? O sea, ¿qué debiéramos regular? ¿Qué debiéramos hacer, digamos, para poder regular y tener mejores leyes que nos permitan generar esas condiciones? O, a su vez,
cómo influimos en las personas que pueden hacer algo mejor de su propia perspectiva, de sus propios lugares, de sus propias miradas, y poder desarrollar un mejor producto, hablando de un producto de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo a tu juicio, con toda la experiencia que tú ya puedes volcar lo que has podido ver en distintos países y comparar cosas? A ver, ¿cómo estamos en Chile en definitiva? Yo creo que en Chile vamos avanzando, pero no ha costado que esos procedimientos pasen a ser parte de las prácticas habituales. Entonces a veces yo no los aplico si quiero armar un negocio, y a veces me como que retrocedo en el armar negocio. Yo digo, si tú le exiges a un negocio que se vea su impacto ambiental, o le exiges, ¿no es cierto?, que vaya al SESMA, que evalúe, tú generas, ¿no es cierto?, un negocio, no sé, una botillería en un barrio, ¿ya? También debería ser exigible que tu impacto social y cultural en ese territorio sea evaluado, porque eso puede causar un daño irreparable después en el futuro, ¿ya? Y tú puedes dañar un barrio para toda la vida poniendo, no sé, una disco en un lugar inadecuado, ¿no es cierto? O lo que ocurre, ¿no es cierto?, que se ha visto en el municipio de Santiago, que tiene más patentes de las que debería tener en la venta de alcohol. Porque tú tienes límites de patente y tú estás con más patentes en varias comunas de Chile. El otro día salía el informe y yo quedé impactado porque dije, qué increíble que no seamos capaces ni de controlar eso. Claro. Entonces yo digo, lo que ocurre en el mundo de los negocios es que tú deberías meter en tu disco duro, como comerciante, como empresario, que tienes que considerar una contraparte que te evalúe si lo que vas a hacer socialmente, no solo ambientalmente, porque eso ya lo tenemos, socialmente, culturalmente para el territorio, es algo que va a enriquecer ese territorio y va a permitir, ¿no es cierto?, un camino hacia una mayor justicia. Ese paso es un paso de madurez. O sea, yo encuentro que es un paso de madurez, porque hay gente que me va a decir, Benito, pero así fracasa un negocio. No necesariamente, pueden ser negocios muy sustentables en el tiempo. Tú los puedes hacer en acuerdo con la comunidad, de buena manera, ¿no es cierto?, bien conversado, y con buenos indicadores, y que los indicadores sean tan transparentes que la comunidad te vaya viendo. Y yo creo que ese paso de madurez, por supuesto, hay gran presión para que eso ocurra. Ya hay evaluaciones de impacto social de algunos de los proyectos que se realizan. Hay una presión también desde el Estado, de algunos servicios del Estado, para que esto ocurra, pero lo vamos a hacer como una práctica permanente y no escandalizarnos por esa práctica. El punto de que tenemos nosotros tal vez un concepto, tal vez sea un concepto fidedigno, de que normalmente los privados, porque pueden controlar mejor los procesos, pueden hacerlo pueden usar mejor esos recursos, le pueden dar más viabilidad, ¿ah? Pueden ser también mejor usados los recursos. Esa manera en cómo se enfocan los recursos, que se entiende o se cree que es mejor haciéndolo desde la perspectiva del privado que del Estado, a tu juicio, ¿qué debería entonces proponer el Estado, dado que el Estado también tenemos el poder legislativo para esto, para poder darle más viabilidad o más confianza tal vez en cómo el proceso que hacen o que llevan adelante particulares pueda ser de alguna manera controlado, así como señalabas tú, pero también entregándole más herramientas para poder hacer un mejor proceso? Claro. O sea, podría ser por la vía de que una mayor parte de los impuestos que pagamos al Estado sea derivado hacia responsabilidad empresarial desde la propia empresa. ¿Es así, a tu juicio? A ver, yo diría que lo primero que tú tienes que hacer es ordenar la legislación que hay, toda la parte administrativa, también legal, de procedimiento, para que lo actual funcione. O sea, si yo como Estado ya he dicho, y lo aprobó el Parlamento, y las personas están más o menos de acuerdo, ok, yo acepto que los privados participen activamente poniendo recursos que deberían ser impuestos, pero yo le permito que una parte de esos recursos los derive directamente a alguna acción del territorio, que puede estar vinculada al Estado también. De hecho, está vinculada a las prioridades del Estado, ¿ya? Pero tienes tantos instrumentos para poder realizar eso, que antes de pensar en el monto, en el porcentaje, lo que señalamos muchos de nosotros, y en gobierno anterior esto ya se ha discutido, es tener una ley única para todas las donaciones. Bien. Culturales, deportivas, y tú dices, esta es la ley que vamos a tener. Entonces, para las personas de las empresas que tienen voluntad de aportar en distintos ámbitos o en un solo ámbito, en la suma de todo eso van a decir, este es mi tope. Entonces yo puedo aportar esto y mi contador no va a entrar en pánico de que lo que aportemos después voy a tener que pagar un impuesto sobre eso y me van a tener que quitar la plata. O sea, va a ser, trato de hacer el bien
Claro. Y producto que me equivoqué como lo hice, me castigan después porque lo hice, entonces no lo voy a hacer nunca más. Claro. Entonces yo creo que ahí ese es un paso que yo lo haría como antes de pensar en el monto que estoy aportando. Y lo segundo que haría, que yo creo que un tema, ¿no es cierto?, lo haría más fácil. O sea, si yo tengo que hacer mi declaración de impuestos, ¿ya? Y efectivamente, como ocurría en otras partes del mundo, a mí me tocó trabajar como obrero en Alemania mientras estudiaba, y tú ponías en tu contrato dónde debería parte de tus tributos. Mira. Entonces, no es que tú de la organización informaban y después pedías el papel, no, tú decías, y parte de tus tributos se derivaban a la organización y ponías el porcentaje en el contrato en que estaba. Entonces, yo creo que ese mecanismo también, tenemos un muy buen impuesto interno, ¿cierto? Lo facilita, puede facilitar esto, tenemos mecanismos ya, ¿no es cierto?, informatizados en todo Chile. Entonces, yo creo que hay que buscar un mecanismo que sea más ágil, que te disminuya la carga del gasto que tiene la organización para captar esas donaciones y para poner también una carga administrativa que permita manejar esas donaciones. Estamos colocando y dando iniciativas a nuestro poder legislativo para que haga cosas en ese sentido, me parece muy bien. Y ahora, por ejemplo, en todo lo que es la parte de la promoción de la responsabilidad empresarial. La promoción, es decir, cómo lo promovemos nosotros, a través de este programa, pero a través de País Justo, pero cómo debiera promoverse mejor. Una, tal vez, de la perspectiva del Estado, de su política, de su Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, vivienda, a lo mejor hacienda, economía, etcétera, o desde las empresas, cómo promoverlo mejor, diciendo que lo que estoy haciendo, digamos, cacareándolo, como ahora tu responsabilidad, así por una parte, o simplemente establecer algún tipo de criterios que nos diga cómo promocionamos esto, porque obviamente hay algún sector del empresariado que a lo mejor no quiere velar por la responsabilidad empresarial. Le interesa ganar sus lucas, ganarlas bien, pagar sus impuestos y con eso ya es suficiente. Pero ¿cómo se promueve esto? A ver, yo dejaría fuera al Estado y la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil tiene un deber en promoverlo, pues somos las fundaciones, las corporaciones que nos vinculamos con la empresa y con el Estado. Pero hablar de eso es largo, a lo mejor podríamos hablar en otra ocasión. Sí, claro. Y también del Estado, yo lo dejaría fuera porque hablábamos de la legislación. Exacto. Que lo puede facilitar o entorpecer. Hablando propiamente de la empresa, yo creo que hay varios ámbitos donde uno puede promoverlo. Uno de los ámbitos que yo veo que tiene mucho trabajo y que cuando se hace bien tiene grandes frutos son los gremiales. Y quizás la expresión más importante de Chile de esa responsabilidad social gremial la tenemos en la Cámara Chilena de la Construcción. Bien. Que es reconocida no solo en Chile, en otras partes de Latinoamérica y en el mundo, como un gremio que ha tratado de ir construyendo una responsabilidad corporativa gremialmente, no de manera individual, que también lo hacen los empresarios de la construcción por su cuenta, o con fundaciones propias o en organizaciones que tienen, pero esto es algo gremial. La red, ¿no es cierto?, que tiene la Cámara Chilena de la Construcción. Hay otros gremios que también han buscado hacerlo, ¿no es cierto? ACIMED, la misma SOFOFA, ¿no es cierto?, la multimedial, la Confederación de la Producción y el Comercio también ha buscado impulsar esto. Entonces, ese es un ámbito, los gremios. ¿Qué nos falta en los gremios? Que se suman los sindicatos. Bien. Porque son un actor muy relevante. Yo siempre digo, ¿cómo sumamos a los sindicatos a la responsabilidad empresarial? Porque ellos son actores relevantes. Total. En algunas partes se suman. Estos días yo te contaba que me ha tocado dar charlas con trabajadores de la CCU y yo digo, allá hay un terreno fértil precioso en los trabajadores. Tienen grande energía, fuerza, que pueden colaborar con modificar la realidad social injusta que a ellos les toca también en su entorno, en los entornos donde ellos viven. Hay gente que lo hace, hay organizaciones que lo hacen. Entonces, eso yo te diría que son los primeros ámbitos. El segundo ámbito, sin lugar a dudas, son todas las organizaciones que nos ayudan a esto. Bien. Organizaciones que se crearon, que no son de orden gremial, que se juntan empresas, pero que se han creado. Y allí yo destaco dos de estas organizaciones que son muy importantes, ¿no es cierto? Una que es Prohumana y la otra que es Acción RC, que la pueden buscar en internet. Se van a emocionar lo que han ido construyendo y yo encuentro admirable que nos van ayudando a madurar en este trabajo, a madurar permanentemente. Y después hay otras organizaciones más instrumentales, que tú me dices, Benito, desde las empresas nuestras queremos hacer un voluntariado. ¿Quién sabe de voluntariado corporativo? Claro. Uno dice Trascender, que es una organización que se ha ido especializando, en el norte está también, se ha ido especializando de cómo vincular la voluntad de las personas desde dentro de la empresa para colaborar con la sociedad
y hacerlo de buena manera. Para eso hay técnicas, hay una manera de capacitar, hay una manera de trabajar después con la comunidad que permita asegurar que la acción va a aportar mayor justicia y no mayor asistencialismo o no va a dañar a esa comunidad. Cuando son los gremios que están detrás de esto, lo que tú ves, porque, a ver, digámoslo, normalmente uno ve el gremio, ve el sindicato como una manera más bien de poder no hacer un efecto más bien colaborativo, sino que más bien se transforman en instancias políticas, claro, de tensión o de lavar imagen también. Sí, claro. También, ¿ya? Entonces, esto de poder tener gremios y sindicatos pro empresa o pro responsabilidad social empresarial, ¿ah? Nos falta mucho de eso todavía. Tú ves que nuestros gremios, el que me citaba recién de la CSU, me parece fantástico, lo felicitamos, pero existen condiciones para poder, digamos, que se entienda que la empresa, más allá de la gerencia o de los dueños de la empresa, la constituyen también sus trabajadores. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial, claro, no es solo de los dueños de la empresa, es también de todos sus trabajadores, obviamente. Claro. Y cómo se involucra esto, cómo se involucran los trabajadores en eso también. Pero cómo buscan defender la empresa, que la empresa siga en el mercado o que tenga condiciones favorables para pagar digamos, para hacer una mejor responsabilidad social empresarial. ¿Está eso desarrollado no en algunas como la que tú citas, pero se habla de esto, se conversa, se llegan a acuerdos con esto? No, todavía muy poco. Yo te diría que la Cámara tiene mayor historia, la Cámara Chilena de la Construcción, y lo han ido construyendo ellos así. Pero todavía se habla muy poco. Hay muchas empresas medianas y grandes que lo están haciendo, pero no como gremios. Es algo que todavía no ocupa un lugar prioritario. Yo digo que no se van a sostener los negocios en el futuro si esto no ocurre. Bien. Porque la ciudadanía se va a poner de acuerdo y te va a arruinar una marca si lo que están haciendo, ¿no es cierto?, daña la dignidad de las personas. Y por eso la reputación empresarial es tan importante, y la reputación te permite que seas legítimo dentro del mundo. Hay gente que se enoja con esto y dice, pero ¿qué me importa a mí? ¿Por qué la gente me tiene que estar evaluando? Bueno, el mundo cambió. Sí. Y el mundo cambió y tú sales a la calle, yo que soy una persona pública, me exigen coherencia, y cada vez que no soy coherente me retan, me llaman la atención, y mi legitimidad como persona se funda en esa coherencia. Y lo mismo se le va a pedir al mundo empresarial, que pueden hablar muy bonito en un congreso, ¿no es cierto?, o de ética, se puede hablar muy bonito, pero cómo eso después se puede, ¿no es cierto?, meter dentro de la estructura empresarial. Y yo creo que ahí todavía hay una dificultad grande, y yo creo que lo que puede contribuir, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, antes de la grabación, que lo que puede contribuir mucho es que tú esto lo metas dentro de la estructura educacional universitaria y que pasen a ser parte, ¿no es cierto?, del currículum formativo de las personas. Bien. Para que se vaya entendiendo que parte importante de la actividad económica futura, como hombre o mujer, debe tener en el corazón este trasfondo ético, digo yo, que es la ética de la reciprocidad, de la solidaridad y de los logros comunes, ¿ya? Que es la ética que te permite hacer bien tu negocio. Finalmente, Benito, porque nos quedan los últimos segundos del programa, a tu juicio, ¿qué debiéramos hacer? No hablemos de la perspectiva del Estado, ni hablemos de la perspectiva solamente de las personas que se atreven a emprender o que tienen emprendimiento y se sustentan con esos emprendimientos. Hay una búsqueda finalmente por entender que más allá del negocio también está la necesidad de poder colaborar con las comunidades que hacen posible nuestros negocios. O sea, de todas maneras, yo creo que eso es algo... Yo lo veo en una población. Nosotros vivimos al lado de una población que se llama El Castillo, y cuando hay un bingo, los mismos negocios del lugar colaboran con el bingo. Bien. Los de la feria colaboran, y yo digo, hagámoslo eso de manera más sistemática. Bien. Y porque yo puedo colaborar desde el negocio, pero a lo mejor no tengo contratada a mi gente. Bien. ¿Te fijas? Entonces, revisémonos. Y no es una amenaza contra alguien. Yo no digo, no nos ataquemos, sino que hagamos que ese deseo de justicia que tenemos todos los seres humanos dentro de nuestro corazón, independiente de nuestra creencia y de nuestra, ¿no es cierto?, posición política, bueno, hagamos una revisión personal y veamos si efectivamente eso lo estamos llevando adelante. Y yo creo que ahí tú comienzas a gatillar una preocupación por tu entorno que pasa a ser superior inclusive a la preocupación a veces hasta por tu negocio. Tú dices, mi negocio va a fracasar si está en este ambiente, ¿no es cierto?, de tanta inseguridad. Entonces yo tengo que preocuparme del ambiente. Bien. Tengo que preocuparme de eso.
Y yo creo que vamos avanzando por buen camino en eso. Y con un tranco, hay gente que lo quiere hacer más acelerado. Yo digo, hay que tener mucho cuidado, porque si lo hacen muy acelerado, no queda emposado dentro de las personas, queda como una práctica más nomás. Claro. Pero esto hay que emposarlo dentro de las personas. Muchas gracias, Benito. De nada. Distinguidos auditores y televidentes, concluimos nuestro programa País Justo, agradeciendo su gentileza y dando los últimos segundos de esta parte del programa, para que nuestro distinguido amigo, colega, Benito Baranda se despida de este nuevo programa de País Justo. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad a Percival, a todo Madero Comunicaciones, y a los que nos están viendo hoy día, las y los invito a que revisen sus propias prácticas de responsabilidad social, empresarial, corporativa, desde el pequeño espacio donde trabajan, o el gran o pequeño espacio donde trabajan, y después piensen en grande. Distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en País Justo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.